Entonces acá también deben fijar ciertas condiciones que son muy similares a las que ya establecieron en el apartado anterior. Ya deben modificar la tensión de suministro en la barra 1, deben también modificar la demanda de las cargas, despachar el generador, ¿cierto?, a un valor específico de tensión, de potencia y también establecer la tensión en un valor particular. Los tabs de los trafos están neutral, se mantienen los bancos de condensadores, los interruptores están todos abiertos, ya, mejor dicho, cerrados, los de alta y baja, ya, los breakers, digamos, que están en cada equipo y los acopladores de barra están abiertos, ¿ok? Entonces, bajo esas condiciones, yo les pido que efectúen una partida estática del tipo directa a cada uno de los motores de inducción de la red, tomando en cuenta un tiempo de aceleración a plena carga de 5 segundos. Y se asume que acá el tiempo de simulación total es de 10 segundos. Y acá deben sacar una serie de datos, como por ejemplo, corriente durante y después de la partida de cada motor, el factor de potencia durante y después de la partida de cada motor, obtener un gráfico en columnas en Excel del voltaje en barras antes de la partida del motor, durante y después de la partida del motor. Entonces, esos tres gráficos en un mismo plot. Y después, para cada caso de partida, deben, si es que no se cumple un criterio específico, deben establecer un conjunto de acciones para mejorar la operación de red. Ya, deben proponer y simular la medida que ustedes establezcan. ¿Y qué norma aplica acá? Si ustedes se van al módulo, la norma que aplica a ese caso es la que yo les coloqué acá como partida, o sea, norma IEEE partida de motores, ¿ya? Que es la 3002.7. Entonces, en esa norma se fija cuál es la caída de voltaje que se permite durante la partida de motor, ¿ya? Y cuál es el voltaje que se permite en otras barras durante la partida de motor. Entonces, me fija un criterio. En la barra a la cual se conecta el motor, el voltaje puede caer hasta un tanto por ciento. En las otras barras que no se conectan al motor, por ejemplo, supongamos que si quiero evaluar, por ejemplo, la barra 8, la norma me dice entonces en esta barra el voltaje puede caer a tanto por ciento. Y en las otras barras puede caer a tanto por ciento, que es menor o que no es tan restrictivo respecto al caso que está acá. ¿Ya? Entonces ustedes tienen que buscar ahí en la norma el artículo, ¿ya? Y entonces indicar si se cumple o no el criterio que establece el IEEE 3002.7. Para estos casos sí, pido el peor, para la parte B, o C, perdón, del trabajo, la pido que sea directa, que es el peor caso. Pero ustedes pueden variar otro método de partida, porque supongamos, por ejemplo, que ustedes establezcan que la partida directa tiene una caída de voltaje del 30% en la barra. O sea, el voltaje llega a 70%. ¿Ya? Y, por ejemplo, la norma dice que puede ser como máximo 90. Ustedes pueden proponer, como medida de mejora, otro tipo de partida. Autotrafo, por ejemplo. La justifican, la simulan y después verifican si efectivamente el voltaje durante la partida de un autotrafo llegó al 90% o es menor que el 90%. ¿Ya? Entonces acá se evalúa el peor caso, partida directa. Entonces podemos hacer un ejemplo con el motor de inducción 1. Entonces acá debo hacer un cambio muy sutil, ya ingresar a la máquina 1 y acá voy a ir a la opción de load, ¿ya? Y en load le voy a indicar a la máquina que el tiempo de partida a plena carga es de 5 segundos. Así está establecido en el trabajo, ¿ya? Y acá, ok. Ah, bueno, y si quieren, por defecto, ahí tengo partida directa. Si ustedes después se van a la pestaña Start, acá me sale None, y None se asume que es partida directa. Si después ustedes quieren ocupar otro tipo de partida, acá tengo opción de autotrafo, resistencia estator, reactor, ya estrella delta, etcétera, etcétera. Tengo harto método de partida. Yo les pido que evalúen el peor caso que es directa. Así que acá por defecto lo dejan en None. Entonces hago ese cambio del tiempo de arranque a plena carga y después me cambio de módulo y voy al que está acá,
al módulo de aceleración de motores o arranque de motores. Entonces lo pincho ahí. Acá en los elementos de la derecha se despliegan otras opciones. ¿Ya? La primera es para efectuar un arranque dinámico, que también lo vamos a ver después. Después la opción de arranque estático y la última es para visualizar algunas variables de interés. Entonces acá me voy al botón que sale por defecto como MS, que es un maletín que establece o tengo la opción de editar el caso estudio. Entonces lo pincho ahí. Y acá voy a generar el evento en la pestaña de eventos para la partida del motor. Entonces en el recuadro que está a la izquierda de evento, al final voy al botón que sale agregar. Entonces acá le voy a colocar un nombre. Por ejemplo, MI1, para recordar que es el evento de partida de la máquina 1. ¿Ya? Y la máquina va a partir al segundo 1. ¿Ya? Y el tiempo total de simulación, 10 segundos. Entonces la máquina parte al segundo 1, después tengo 5 segundos que corresponde al periodo de partida, y por tanto el segundo 6, la máquina queda operando en la condición de plena carga. ¿Ya? Después voy a la opción que está acá arriba, que sale como Action by Element. Voy al botón de agregar. Y acá entonces voy a indicar que el tipo de elemento que va a arrancar va a ser un motor, que la acción va a ser de arranque y que la máquina en cuestión va a ser la inducción 1. ¿Ya? Y la categoría va a ser la normal. Después acá, OK. Y acá también, en esta ventana, OK. Luego me voy acá al segundo botón de la derecha, que acá se indica como arranque estático. ¿Ya? Correr una simulación estática. Entonces, la simulación estática solamente voy a ver algunos valores. Por ejemplo, yo voy a saber el valor de corriente, que en rigor es 0, cuando la máquina no ha partido, que es 0, cuando la máquina parte o arranca, y después cuando la máquina queda en condición estacionaria. O sea, tengo 3 momentos. La diferencia con el arranque dinámico es que yo voy a ver el proceso de partida durante t igual 0 a t igual 10. Y en cada instante de tiempo yo puedo verificar cuál es la evolución del voltaje, la corriente, el torque, ya, deslizamiento y cualquier otra variable que yo quiera. Entonces acá voy al segundo botón para arranque estático. Me pide que guarde el archivo de salida con un nombre. Le voy a colocar el que está por defecto nomás. ¿OK? Ya que me sale una línea de tiempo. Entonces en esa línea de tiempo yo me desplazo con la rueda del mouse. Lo pincho y avanzo con la rueda del mouse. Entonces acá estamos en t igual 0, la máquina no ha partido. Después voy avanzando y al segundo 1 la máquina parte. Por tanto, demanda una corriente de 2878 amperes. ¿Ya? ¿Cómo yo sé que es corriente? Se pone al botón que está acá abajo de Display Option, pero al botón que está a la derecha, Display Options, lo pinchan y entonces acá usted le indique que muestre la unidad de medida. Entonces está en amper y acá le indico que muestre la unidad de medida. Y también, por ejemplo, le voy a pedir que muestre el factor de potencia. Y también le voy a pedir que muestre el voltaje y que lo muestre en porcentaje. ¿Ya? Por defecto no muestra la tensión. Tengo que yo indicarle al programa que quiero ver esa variable para que la muestre. O sea, acá marqué voltaje en porcentaje y acá que muestre la corriente con unidad y el factor de potencia. Entonces el voltaje en esa barra cae al 81,7% durante la partida. Si acá sigo avanzando, la máquina se mantiene partiendo, eso dura 5 segundos, y cuando paso del segundo 5 al 6, la máquina entonces queda operando en la condición de régimen. ¿Se fijan que ahí bajó la corriente? La corriente baja de 2878 a 751. Y por tanto el motor queda operando, ¿cierto?, durante el tiempo restante, durante los 4 segundos restantes.
Y la tensión se recupera a un 96,06%. ¿Ok? Esa es la partida estática. Es bastante simple, ¿ya? Y eso lo tienen que replicar con todos los motores de inducción del sistema. Recoger los datos, ¿ya? De corriente, factor de potencia, tensión, y después comentar. ¿Se cumple con la norma o no se cumple con la norma? Si es que no se cumple, ¿qué acciones puedo tomar? ¿Y por qué? Y después la simulan. ¿Y una botella? ¿Dudas? Claro. Entonces, por ejemplo, acá voy al motor, ya voy a Starter y voy a cambiar el partida a estrella delta. Entonces acá tengo dos opciones. El programa, ¿cierto? Me pide, por ejemplo, que yo haga el cambio de estrella delta en función de la velocidad de operación o bien en función del tiempo. Cualquiera. El tiempo. ¿Qué tiempo? Ya. Entonces fijo 3 segundos. Si en función de la velocidad, yo le puedo decir, por ejemplo, que cuando la velocidad de la máquina sea el 80%, haga el cambio de estrella delta. Es una suerte de interruptor centrífugo. ¿Ya? Pero acá, según lo que estableció Gerardo, lo vamos a dejar con tiempo. 3 segundos. Entonces hago ese cambio. Después voy nuevamente al botón de arranque estático. ¿Ya? Acá tengo la línea de tiempo. Acá el voltaje en la barra es 98,99 porque la máquina no ha partido. Después muevo la línea de tiempo y ahí partió la máquina. Y la corriente bajó a la mitad, prácticamente. En rigor baja un tercio. ¿Ya? Respecto de partida directa. Y ahí tengo entonces, si sigo, después tengo 5 segundos de partida. Y después entonces se hace el cambio, sube la corriente. Y después entonces la máquina queda operando en la condición nominal. Podría no ser. Porque si bien al inicio la corriente baja, después cuando hago el cambio vuelvo a subir. Sí, puede ser mejor la opción de velocidad, porque siempre frenan. Claro, son 500 kilowatts. Entonces ustedes ahí van viendo. O pueden probar también, en vez de que sea partida con estrella delta, puede ser con autotrafo. O como dijo Gerardo, ¿cierto? También con un partidor solar. ¿Ya? Con el autotrafo lo que voy variando es el voltaje que aplico al motor. Entonces en partida directa aplico el 100% del voltaje nominal. Pero con autotrafo, por ejemplo, aplico el 60%. Después la máquina, ¿cierto? Y después acelera un poco, o después de cierto tiempo, aplico un voltaje un poquito más alto, 80%. Y después un poquito más alto, aplico el 100%. De hecho, acá lo podemos hacer. Creo que tenía un mono de eso yo en la diapo de repaso. Sí, eso lo defino yo.
Por ejemplo, aquí tengo un autodraft, un esquemático. Sí, es por tabs, exactamente, por tabs. Entonces, ¿cierto? Si yo quiero aplicar la tensión nominal, en rigor acá tendría que moverme al tab, entre comillas, 3 por decir algo. Pero como quiero que la corriente de la partida sea menor, aplico un voltaje reducido y por tanto voy al tab 1. Y supongamos que el tab 1 equivale a un voltaje del 50%. Después conmuto al tab 2, que puede ser, por ejemplo, al 75% de tensión nominal. Y después al tab 3 ya aplico atención plena. ¿Ya? Y eso mismo se puede configurar acá en el tab. Entonces ahora me voy al mismo botón o la misma pestaña de Start Dev, ¿ya? Y voy a la opción de autotrafo, que es la segunda que está ahí. Y acá tengo la misma alternativa. ¿Aplico por tiempo o por velocidad? Supongamos que por tiempo. Entonces acá por defecto, por ejemplo, me indicó que en t igual 0 se aplica un voltaje igual al 65% del nominal. ¿Ya? Después, por ejemplo, yo quiero agregar otra fila más y quiero que, no sé, que el segundo, por ejemplo, 2 se aplique un 85%. ¿Ya? Y después, por ejemplo, que al segundo 5 se aplica el 100%. Entonces, primero aplico una tensión más baja y después lo aumento de forma gradual. En este caso, en función del tiempo. Hago la simulación y aquí, entonces, avanzo con la ruedita. Entonces, ahí tengo la corriente, ¿cierto? De partida cuando aplico el 65% de la tensión nominal. Después voy avanzando, aplico más tensión, ¿ya? Y después quedo operando la condición de régimen. La corriente sigue siendo alta, pero el voltaje cae menos que antes. Con estrella delta caía como un 81%, ahora un 85%. Eso está en la norma especificada. Sí. Ah, no, la norma se refiere específicamente a la partida. En la partida, sí. Entonces esto se vuelve más interesante cuando lo puede graficar, que corresponde a una simulación que es dinámica, ¿ya? Y eso es lo que vamos a hacer ahora. Entonces, la partida estática tengo una instantánea de tres partes. Antes de la partida, durante la partida y después de la partida. En la dinámica tengo una secuencia de datos que yo los puedo graficar y después se pueden representar mediante una curva que puede indicar entonces torque de partida, torque de carga, o mejor dicho, torque de aceleración, torque del motor, torque de carga, voltaje en terminales, corriente de partida, velocidad, etcétera, etcétera. Entonces, para configurar una partida dinámica, voy al motor uno y acá voy a la pestaña de INP.
perdón, de model, ¿ya? Y en model lo que le quiero es indicarle al programa que determine los parámetros del circuito equivalente a la máquina. Acá tengo dos alternativas. Puedo ir a la opción de CKT Model y elegir un modelo de máquina de la librería del programa, ya, de los que están acá, de algunos de los que están ahí, ¿ok? Entonces, por ejemplo, acá la denominación que sale como HV significa High Voltage, alto voltaje. HS significa alto deslizamiento, de High Slip. Y HT significa entonces High Torque, alto torque, ¿ya? Y la denominación single uno o 2 se refiere entonces al tipo de jaula de la máquina, ¿ok? Entonces ahí ustedes pueden elegir alguno en función de lo que se establece en el trabajo. Pero lo más correcto es que ustedes determinen el circuito equivalente del motor en función de los parámetros de placa, ¿ya? Y para eso nosotros nos vamos acá al botón que está acá abajo que dice parámetro, ¿ya? De estimación, parámetro de estimación. Entonces pincho esa opción y acá entonces le digo al programa que me calcule los parámetros en función de los datos de placa. Entonces acá me voy al nameplate. De acá la precisión para el cálculo o para la estimación de parámetros, yo le cambio un poquito porque a veces el programa no puede encontrar parámetros y le acostumbro a colocar 0,5. O sea, puedo tener un error del 0,5% de los parámetros que se calculan. Después voy al botón que está acá abajo, estimar, ¿ya? Acá tienen que tener cuidado porque cuando se van a estimar y les pide que se guarden los datos, no pueden colocar puntos ni comas, ni tildes, ¿ya? Así que acá les recomiendo que coloquen motor 1 no. Ok. Por ejemplo, ahí no se puede estimar los parámetros. Pongamos otra precisión, del 1%. Ahí sí se puede, ¿ya? Entonces estimé los parámetros y después voy al botón que está al lado que es Update. O sea, actualiza los valores. Le pongo que sí, que lo actualice. Y ahí están los parámetros del circuito equivalente en la máquina. Y por tanto acá tengo la curva característica de torque de la máquina, de corriente y de factor de potencia. ¿Ok? Después voy al botón que está al lado, perdón, a la pestaña que está al lado que es inercia. Entonces acá debo especificar cuál es la inercia del motor, cuál es la inercia del eje de acoplamiento y cuál es la inercia de la carga. ¿Ya? Y esos son datos que están en el trabajo. Por ejemplo, para la inercia del motor es 0,25. La inercia de la caja, ya caja de velocidad, ¿cierto? Eje de acoplamiento, es 0,01. Y la inercia de la carga es 0,3. ¿Ok? Entonces ahí indico los datos de inercia del conjunto o del accionamiento. Después voy a load y acá voy a indicar el tipo de carga que quiere mover este motor. Por ejemplo, y acá me voy a la opción polinomial y acá hay datos, ¿cierto? Que ya están fijados de tipos característicos de carga. Por ejemplo, acá voy a elegir del tipo fan, ya que es ventilador industrial. Y ese ventilador demanda un torque que es de esa forma, ¿ya? Que se caracteriza por una función cúbica. Mayor velocidad, mayor torque. Ok. Entonces acá en rojo tengo la curva del motor, torque del motor, y en verde esta es la curva de carga, ¿ya? Y supongamos que en Start Depth va a ser partida directa. Configure eso. Después voy al botón que está arriba de efectuar el arranque dinámico.
en la versión 16 no se puede hacer esto, ¿ah? Está limitado. Si es el arranque dinámico, y después voy al botón que está acá abajo, que me sale gráficos de arranque de motor, para ver, ¿cierto?, cómo evoluciona la variable o alguna variable en función del tiempo. Entonces se despliega esta ventana. Y entonces, por ejemplo, acá le voy a indicar que quiero que muestre los motores. Ya acá al lado que muestre los motores. Y en particular quiero que muestre el motor inducción 1, que es el que está sometido a la partida. Y de ese motor, por ejemplo, quiero ver la velocidad. La marco acá al lado, ¿cierto? Después voy al botón plot que está acá abajo. Y ahí está la velocidad del motor. Desde t igual 0 hasta t igual 10 segundos. Por ejemplo, ahora quiero ver la corriente. La marco, voy al botón de plot y ahí tengo arriba la velocidad y abajo la corriente de partida. Ahora quiero ver, por ejemplo, el voltaje en terminales. Pues arriba tengo velocidad, abajo corriente y acá la tensión en terminales. Ya la caída de voltaje. ¿Ok? Y después tengo otras opciones más como torque aceleración del motor, de carga, torque eléctrico, potencia activa, reactiva que demanda, frecuencia, etcétera, etcétera. Y ahí tengo una partida dinámica. O sea, aquí veo la evolución en cada instante tiempo, desde t igual 0 hasta t igual 10, de alguna variable de interés del motor. Corriente, voltaje, potencia, velocidad, ¿ya? Y en el estático únicamente veo tres momentos, antes de la partida, durante la partida y después de la partida. ¿Dudas? Sí, con eso completa los parámetros. No, y qué bueno que usted se dio cuenta de que si colocamos a nivel, la máquina puede operar en otra condición. Por eso,
La próxima semana no hay clases, receso universitario. El jueves, el viernes y el sábado. Eso estaba viendo yo acá en el calendario que teníamos del semestre. Sale que es feriado. Pero bueno, quizá, a lo mejor se cambió. Porque este yo lo coloqué según el cronograma de inicio de semestre. Ah, no, en la semana subsiguiente. Sí, en la subsiguiente. Sí, la siguiente clase, sí hay clase. Vamos bien. ¿Es la próxima semana fiesta? Parece que la subsiguiente no. Porque la semana del 17. Que hay un jueves que querían por el tema del pueblo chileno. Ah, sería el jueves y sándwich el viernes. Ahí es más difícil el 29, sábado. ¿Así? ¿Ya soy gran negros? ¿La pequeña? ¿Sí? ¿Pequeña? ¿Bueno, qué? A ver, vamos a ver.